La semana pasada hablábamos con Pedro Brieger sobre la inestabilidad económica en Argentina y al día siguiente se confirmaron los peores pronósticos. El presidente Mauricio Macri, tan amigo del presidente Rajoy, pidió un rescate al Fondo Monetario Internacional. Una larga historia cíclica que siempre, invariablemente, termina mal para los pueblos. Hoy volvemos a hablar con nuestro corresponsal Pedro Brieger, director de Nodal.am. Pedro, buenas noches. Buenas noches para ustedes. Efectivamente hablábamos de la situación en la Argentina, hablábamos de lo que puede llegar a significar el Fondo Monetario Internacional y recién mencionaste una larga lista de políticos españoles, te faltó agregar Rodrigo Rato. Sí, claro, que fue presidente del Fondo Monetario Internacional hasta que lo echaron por estar robando también en el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, por eso me acordaba, porque Rodrigo Rato fue el último funcionario que vino, si mal no recuerdo, en el 2004 a negociar y tuvo que entrar custodiado justamente por la memoria histórica de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y la quiebra del país en el año 2001. Nosotros no tenemos ahora tiempo, Juan Carlos, para hablar de toda la historia y la relación del Fondo Monetario Internacional con la Argentina, que viene ya de la década del 50 del siglo pasado. Mucho tiempo realmente. Desde el 57, ¿no? Fue la primera intervención del Fondo Monetario en Argentina. Creo que fue en el 58. Pero bueno, por ahí, por fines de la década del 60, con el gobierno de Aramburu, pero bueno, sin entrar ahora en detalles, siempre se habló de lo mismo: préstamos, más préstamos, más préstamos, deuda, más deuda, más deuda, y la mayoría de la población sufriendo las consecuencias. Entonces, cuando ahora llega nuevamente una misión del Fondo Monetario Internacional pedida por el gobierno, lo primero que surge en la memoria colectiva es todo lo negativo. Claro. El Fondo Monetario Internacional es mala palabra en la Argentina, y por eso el ministro de Finanzas, Duhovne, cuando habló del Fondo Monetario Internacional, tuvo que decir: este es un nuevo fondo, es distinto, como para decirle a la población: miren, no es tan malo como era antes. Antes era malo, ahora es bueno. Ahora ya de repente ha cambiado su ser. Y la gente supongo que no les habrá creído mucho. Mira, por ahora no. Lo que insiste el gobierno es evitar de utilizar la palabra ajuste. Tratan de utilizar la palabra gradualismo, que supuestamente estaría aplicando con sus medidas económicas el gobierno de Mauricio Macri, y en todo caso, si llega un ajuste brutal, más brutal de lo que se vio hasta ahora, dirán que es el Fondo Monetario Internacional que lo impone. Ahora, también el gobierno está insistiendo en que el Fondo Monetario Internacional es mala palabra por el kirchnerismo que gobernó 12 años antes de Mauricio Macri. Pero el Fondo Monetario Internacional es mala palabra desde mucho antes de que llegara Néstor Kirchner o Cristina Fernández. Acá había una oficina del Fondo Monetario Internacional en el centro de la ciudad monitoreando. Acá venían los funcionarios, Anup Singh, Teresa Terminacián, Rodrigo Rato, y aparecían como personajes ilustres que aconsejaban lo que tenían que hacer, lo que tenía que hacer el gobierno, que terminó en la famosa debacle del año 2001 con un país quebrado. Y cuando digo un país quebrado, en realidad digo de una inmensa mayoría de la población quebrada. Pedro, el crédito se calcula en 30.000 millones. El Fondo Monetario Internacional, si presta 30.000 millones, las exigencias van a ser brutales. Mira, son cifras que han dado algunos medios de comunicación. No hay nada confirmado. El viernes tiene que venir un representante del fondo para comenzar a negociar. Algunos técnicos y especialistas del Fondo Monetario Internacional, de los organismos internacionales, dicen que es imposible que presten esa suma de dinero porque es mucho más de lo que le podría corresponder a la Argentina, pero sigue la espiral de la deuda y algunos bancos y algunas grandes empresas que siguen haciendo negocio, comprando un dólar barato, vendiéndolo caro, porque el dólar sigue aumentando casi a diario. Claro. Entonces, ¿las perspectivas en el corto plazo cuáles son, Pedro? Mira, hay una crisis política y económica bastante profunda. Nadie está en condiciones de augurar una buena perspectiva, incluso antes de que regrese el Fondo Monetario Internacional, porque en el Congreso todavía están debatiendo el último aumento de tarifas decretado por el gobierno y que tuvo un rechazo
en la Cámara de Diputados, es posible que tenga un rechazo en la Cámara de Senadores, es posible que el presidente Macri ejerza el derecho a veto. Hay mucha protesta hoy respecto al tema de los tarifazos, hay mucha indignación con lo que representa el Fondo Monetario Internacional. Yo realmente no sé cómo va a hacer este gobierno para convencer a la mayoría de la población de que la llegada o el retorno del Fondo Monetario Internacional es positivo para la Argentina. Creo que es un gran desafío para este gobierno, después de 2 años de discurso de que estaba todo bien, que todo iba para adelante, que se iba a vivir mejor. ¿Sabes qué, Juan Carlos? Yo creo que hoy la mayoría de la población tiene la sensación, aunque no lo exprese políticamente, pero tiene la sensación de que hoy vive peor que hace 4 años y que es probable que mañana viva aún peor. Ya. Y esto no es algo fácil de remontar. ¿Encuentra, Pedro, esta situación a la oposición plural, múltiple, organizada? Sí, y muy dividida, tal vez porque no pensaban que en el año 2019, cuando son las próximas elecciones presidenciales, tenían alguna chance de enfrentarse a Mauricio Macri o a alguien que él nombrara. Creo que muchos vieron la película en una foto, que fue la consolidación del gobierno de Mauricio Macri, que le estalla en estos días con altísimas tasas, con el dólar. Y yo siempre digo, no hay que hacer pronósticos para las elecciones, falta todavía demasiado tiempo, y hoy el gobierno argentino tiene que resolver un problema muy, muy serio que todavía no vemos la luz al final del túnel. Ya. Oye, Pedro, vamos a dar un salto. Tú eres uno de los expertos no latinoamericanos, sino mundiales en Oriente Medio. Ayer otra vez, ¿no?, una masacre contra el pueblo palestino por parte del ejército israelí, coincidiendo con el 70 aniversario de la Nakba y la inauguración tan desafortunada de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Tan desafortunada para aquellos que critican al gobierno estadounidense y al primer ministro Benjamín Netanyahu. Está claro que ellos creen que hicieron lo correcto. Para Israel el costo de 60 palestinos muertos, o 100, o 200, o 500, teniendo el apoyo de la principal potencia mundial, es un costo bajo. Fíjate que a la inauguración ayer de la embajada, creo que no hubo representación de ningún país de Europa Occidental, y sin embargo esto no aguó la fiesta del primer ministro Netanyahu. Tiene el apoyo de la principal potencia mundial, que lo apoya de manera incondicional. Y esto en el Medio Oriente, por ahora, es fundamental. Ya. En fin, Pedro, no me quiero malacostumbrar a, cada vez que hablo contigo todas las semanas, malas noticias, ¿eh? Bueno, pero podemos elegir siempre una buena noticia de América Latina. Las Cuéntame hay una muchas, buena. Hay avances, ahora la debería buscar, la debería buscar, pero yo creo que hay muchos avances educativos, científicos, universitarios para rescatar. Te puedo encontrar una buena. Dentro de pocas semanas acá se va a conmemorar los 100 años de la reforma universitaria en la Argentina de 1918. Cierto. Y un manifiesto de los estudiantes que marcó la historia latinoamericana, y te diría que más allá de América Latina, planteando una universidad pública abierta, con lo que se llama un cogobierno de los docentes, de los estudiantes, de las autoridades, y que además eso recibió una vuelta de tuerca durante el peronismo a mediados del siglo pasado, cuando se decretó la gratuidad de la Universidad Argentina. Acá hubo un economista neoliberal que en el año 2000 trató de plantear que la universidad iba a ser arancelada. Duró 2 semanas al frente del Ministerio de Economía. Para los argentinos y argentinas es un orgullo que existan universidades públicas, libres y gratuitas. La memoria del Cordobazo. Este viernes en Barcelona vamos a estar con gente de Claxo recordando aquellos momentos y aquellos logros sociales. Pedro, muchísimas gracias, un abrazo al continente y hasta la semana que viene. Un abrazo grande para ustedes. Lolo, cerremos esta sección en son de paz y saca la bandera blanca.